a todos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Dice la alabanza. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Amén. ¿Cómo les acabo de ir en la vigilia? Yo creo que Dios nos habló. Yo creo que Dios respondió a algunas de nuestras peticiones. Y lo más importante es que pudimos compartir como una familia. Amén. Amén. Quiero invitarlos al libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 4. Me imagino que todo el mundo se sabe ese versículo. Libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 4. ¿No lo saben? Deberían de aprendérselo de memoria. Juan 3:16, ¿sí se lo saben? ¿Y por qué no le saben Efesios 1:4? Si es la respuesta. Libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 4. ¿Si es la respuesta de Juan 3:16 o no? Amén. Sí. Dice así la palabra: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes de que todo existiese, usted ya había sido escogido. Qué cosa más maravillosa, ¿no? Amén. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para... ahí están enchicharronados. Ahí tienen su chicharrón. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tremendo, ¿no? Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor. Pedimos, Señor, de que tu sangre esté puesta en este lugar, porque es la única, Señor, que nos puede permitir entrar al lugar santísimo. Porque si tú nos vieses a nosotros mismos, definitivamente lo único que nos ganaríamos sería el infierno. Pero cuando tú nos miras a través de la sangre, Señor, esa sangre propiciatoria, esa sangre sanadora, esa sangre restauradora, Señor, no puedes ver nuestros pecados, sino que ves el sacrificio del Cordero hecho en la cruz. Por eso, Señor, te pedimos que tu sangre nunca sea quitada de sobre nosotros, porque sabemos que tú escribiste nuestros nombres en cada partícula, Señor, de esa sangre. Por eso, Padre Celestial, hoy pedimos tu presencia, Señor, y que la revelación de tu palabra sea puesta en este lugar, Señor. Unge los labios del predicador, Señor, llévate todo pensamiento humano y que solamente tu palabra, Señor, sin levadura sea expuesta en esta hora. Queremos del maná, Señor, que ha sido enviado desde el cielo. Un maná, Señor, que no está contaminado, no está fermentado. Un maná que está puro y limpio. Por eso, Señor, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese versículo de Efesios 1:4 está hablando cuando Dios no era Dios. Tenemos que tener eso en cuenta. Dios significa objeto de adoración. Pero en el principio no había quien adorase a Dios. Estaba Él, el o Elohim, que es el mismo que significa el ser autoexistente. La pregunta de muchos ateos o muchos que quieren desmentir a Dios, dice, bueno, ¿y a Dios quién lo creó? Esa es la pregunta que ellos se hacen y le preguntan a uno, bueno, ¿y Dios de dónde salió? Ahí está, Él es el autoexistente. Antes de que todo esto existiese, dice Efesios 1:4, usted ya había sido escogido. Según nos escogió en Él, antes, no después, o después. Que nosotros fuimos escogidos para nacer en el siglo XX y ser manifiestos. Ahora en el 21 es diferente. Pero antes de que Adán y Eva existiese,
nosotros ya estábamos. Antes de que el paraíso existiese, nosotros ya estábamos. ¿Dónde estábamos? En Él. En la eternidad, no había tiempo. Lo que pasa es que ahora Dios cogió ese pedacito y a cada pedacito de Él le puso su nombre. Se llama Lorena, se llama Jairo, se llama Xiaomi. Eso es lo que nos está explicando Efesios 1, 4. De que antes que todo existiese, nosotros ya estábamos. He ahí la importancia de saber quiénes somos. Entonces, nosotros estamos metidos en un cuerpo, pero no como dicen por ahí los homosexuales, es que estoy en un cuerpo que no es el mío. No, eso es mentira. Dios escogió este cuerpo y en cada parte de estos cuerpos que Él escogió, metió un pedacito de Él. ¿Para qué venimos nosotros a buscar el Evangelio? Para poder entender cuál es el propósito por el que Dios nos metió en este cuerpo, en esta fecha, en este tiempo. ¿Por qué no fue antes, sino que fue ahora? Eso es lo que nosotros necesitamos, ir buscando a través del Evangelio. Amén. Entonces, cuando nosotros leemos Efesios 1:4, si no es por revelación, no podemos entender de que antes de que todo esto fuese, nosotros ya somos. Amén. ¿Se acuerda que en el Génesis, en el cual recalcamos en la Biblia, no es el primer libro de la Biblia, ¿no? El Job. El libro de Job es el libro más antiguo. Pero, ¿se acuerda que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Él no estaba hablando en singular, no dijo voy a hacer. Dijo hagamos. ¿Con quién estaba hablando Dios? Entonces son cosas que solamente pueden llegar por revelación. Porque todo el mundo cree que los primeros vivientes fueron Adán y Eva. ¿Cierto? Ellos fueron los primeros terrenales en el paraíso. Pero como seres pensantes y ya estábamos nosotros. Porque somos la partecita de Dios que estaba ya en la eternidad, que vino a manifestarse en el siglo XX. ¿Amén? Amén. Eso somos nosotros, no somos más. Esa parte de Dios que está puesta en este tiempo, en el tiempo más difícil para la humanidad, pero el tiempo más glorioso para la iglesia. Porque en ningún otro tiempo que haya habido se puede manifestar tanto el Espíritu Santo como en esta época. Por eso Jesús dijo, las obras que yo hice y aún mayores, nada. Y el hermano Brana nos explica a nosotros de que son las obras que Jesús hizo, sino que multiplicadas por miles. Y el libro de Juan nos dice a nosotros que si escribiese todos los milagros que hizo Jesús, no cabrían los libros en la tierra para manifestar todos esos milagros. Amén. Pero él dice que mayores las haríamos. ¿Por qué? Porque nunca sobre la faz de la tierra ha habido tanta superpoblación como la hay ahora. Amén. Entonces, nosotros a través de las redes sociales o a través del voz a voz, lo que hacemos es compartirle a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros parientes, los testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. El mero hecho de venir y estar hoy aquí presente ya es un testimonio. La pregunta que yo siempre le he hecho a usted, desde que usted se levantó hasta ahorita, ¿cuántas veces ha respirado? ¿No las han contado? ¿Sí o no? Eso ya no tiene importancia, ¿sí o no? Vamos a hacer un ejercicio, vamos a dejar de respirar 3 minutos. Ahora sí toma importancia, ¿cierto? Pero como nos acostumbramos a respirar, para nosotros eso ya es normal. Y eso es lo que le ha ido pasando a la iglesia. Dios se manifiesta tanto a toda hora, a todo momento, que nos acostumbramos a que Dios haga milagro tras milagro, milagro tras milagro, que ya se nos olvida decirle a la gente la grandeza de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y es ahí donde hemos empezado a pecar. ¿Por qué? Porque, mire, la gente, a través de que de pronto la iglesia se ha quedado callada, lo que nosotros le llamamos, o la Biblia le llama, la ley de la siembra, todo lo que usted siembre, eso recoge, ¿cierto? La gente del común dice karma.
¿Sí o no? Sí. ¿O no? Pero es la ley de la siembra y la cosecha que habla la Biblia. La gente habla de casualidad, yo hablo de destino, porque eso es lo que dice la Biblia. Nada, nada. Va a pasar porque, ay, no, es que mira, fue una coincidencia. No, nada. En la Biblia nada es coincidencia. ¿O se cree que Dios llegó y nos hizo y nos tiró ahí a la maldita sea? Ay, vea, vaya, que yo después miro. No. Dios va trazando el camino de uno. Y por ejemplo, hay veces queremos hacer cosas y empieza como que a haber tropiezo y tropiezo y tropiezo. Y uno bien, como bien terquito, sigue insistiendo, insistiendo. Y es Dios diciéndole a uno, por ahí no es el camino. Mira, te estoy bloqueando por este lado, te querés salir por otro. Te bloqueo ese y te querés quedar y parecemos unas cabritas. Y ellos diciéndole, no lo hagas. Pero con el afán del mundo, nosotros se nos ha olvidado escuchar la voz de Dios. Y es porque nos falta soltarnos un poquitico más del mundo y de pronto prestarle un poquitico más de atención a Dios. Porque cuando empezamos a ver tropiezos en nuestra vida, no le preguntamos a Dios, bueno, Señor, ¿qué me quieres mostrar? Porque si esto no me sale, ¿me estás queriendo decir algo? Porque es que de verdad nosotros no, hay veces somos como los caballitos carretillos. ¿Recuerda que les ponían unas cosas aquí para que no se asustasen y solamente miraran al frente? Así nos hemos vuelto nosotros. Pero tenemos que entender que si nosotros estamos aquí, no es porque nosotros dijimos, ay, encontramos al Señor, eso es mentira. Efesios 1:4 nos acaba de desmentir esa teoría, ¿cierto? Nosotros no escogimos a Dios, Él nos escogió a nosotros. Dígale al que está a su lado, te escogieron. Y usted no cree. Dice que la tierra tiene alrededor de 7.000 millones de personas y creo que ya estamos pasando de ahí, ¿cierto? Y Dios lo escogió a usted. Usted es una persona privilegiada. Que Dios se haya preocupado por escogerlo a usted para un propósito que tiene hoy, eso es algo maravilloso, pero nos acostumbramos, ¿cierto? Y yo creo que ese es el peor error. Tanto como en la iglesia, como en nuestras casas, como con nuestras parejas. Nos acostumbramos a ver a nuestras parejas y ya como que le vamos perdiendo la importancia. Pero vaya que la pareja se machuque un dedo y a uno le duele como el corazón, como que le retorce después de reírse, ¿no? ¿O no? Uno se ríe primero, ¿no? Viste, mucho bruto, como me golpeó ahí. Y después, ay, amorcito, venga, ¿qué le pasó? Ay, cómo le quedó el dedito, ¿cierto? Pero primero nos reímos. Pero solamente cuando sentimos de que no tenemos o que esa persona de pronto la podemos perder, es cuando sentimos esa angustia, ese valor que de pronto ya no le hemos vuelto a poner a esa persona, vuelve otra vez inmediatamente. Lo mismo es cuando nos enfermamos, ¿sí o no? O llega la carta de la EPS, ¿no? Tiene unas células ahí como que no me gusta. Empezamos a valorar la vida. Ay, sí, uy, no, es que veas que yo, es que no, ahora sí quiero salir a trotar y porque antes no. El que no tiene piernas quisiera tenerlas, ¿sí o no? El que le falta un brazo diría, pues si yo tuviera el otro brazo, yo haría artesanía, porque no la empezamos a hacer ahora. Porque hemos empezado a desvalorar las cosas, las personas y todo lo que nos rodea. Y lo mismo nos pasa con Dios. Estamos tan seguros de que Él está ahí que le hemos perdido importancia. Ahora no me vayan a salir con el cuento de que, ay, no, Dios primero. ¿Primer mandamiento cuál es? Con toda tu alma y con todo tu espíritu. Sinceramente, con el corazón en la mano, ¿cumplimos o no cumplimos ese primer mandamiento? No creo. O sea que ahí ya
escogió. ¿Por qué no escogió Dios si sabía que le íbamos a fallar? Más tremendo todavía, ¿cierto? Sabiendo lo que íbamos a hacer nosotros, mas sin embargo nos escogió. Dándonos amor y nosotros dándole migajas. Duro, ¿no? Pero si nos escogió, es por algo. Dígale al que está a su lado, por algo te escogieron. Libro de los Romanos, capítulo 11. Libro de los Romanos, ahí atrásito, capítulo 11, versículo 29. Libro de los Romanos, capítulo 11, versículo 29. ¿Ya llegaron? A la cuenta de 3 vamos a leer todo, ¿no? 1, 2 y 3. Porque irrevocables, ¿qué es irrevocable? Más tremendo, ¿no? Porque irrevocable, eso no hay quien lo quite. ¿Se acuerda cuando Daniel y los sátrapas y los gobernantes mandaron a sacar un edicto real y después de que el rey o el emperador le colocara el sello, eso era irrevocable, eso no había quien lo tomara, ni el propio rey? Y eso es lo que está diciendo Pablo en la epístola a los romanos, porque es irrevocable. Después de que Dios lo haya escogido a usted, no hay tu tía que valga. Así es. No hay quien le quite ese llamado. No hay quien le pueda decir, usted se condenó. No hay, es irrevocable. Usted puede haber hecho o puede estar haciendo lo que esté haciendo. Lo único es que es mejor no meterse en camisa de 11 varas. Porque usted puede decir, no, pero entonces ya soy salvo y ya puedo hacer lo que yo quiera. Todo me es lícito. Sí, todo te es lícito, pero no todo te edifica, no todo te conviene. Y usted puede andar de rasca en rasca, bien puede hacerlo, dijo Pablo. Puede andar en adulterio, bien puede hacerlo. Y la corrección. Ustedes se han visto en el Face la propaganda de los correctores de Juanete. Eso es un aparato. Eso es un aparato. Normalmente las personas que tienen Juanete tienen el dedo torcido, ¿sí o no? Y ese aparato lo que hace es que viene aquí está partido y toma la forma de tu dedo. Y para empezar a corregir eso, tiene un tornillo al lado de aquí. Y vos lo empezás a apretar y esa platina empieza a abrirse. Abrirse hasta que queda el dedo derecho. Vos no podés llegar y corregir el dedo de una, ponerlo derecho. Poquito a poco tenés que ir apretando ese tornillo. Pero el dedo se torció y a uno de pronto no le dolió. Pero corregir ese dedo sí que va a doler. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Nosotros podemos salir y hacer y deshacer. Los dones y el llamado son, ¿sí o no? Pero ¿y la corrección? ¿Qué tal que Dios diga, no, pues es que yo ya he ensayado, ya por ejemplo, y le quité el trabajo y nada. Por allá llegó y en una de esas loqueras se accidentó y tocó mocharle una pierna y nada. Pues como no atendió lo de la pierna, pues me tocó tocarle un hijo y nada. Y entonces empiezan los procesos y cada vez son más difíciles.
Usted va donde el médico, tiene una infección, usted le dicen, le mandan un antibiótico, ¿sí o no? El antibiótico le mata células buenas como células malas. Esa es la función del antibiótico. Pero si ese antibiótico no te sirve, te mandan otro más fuerte. Y ese antibiótico mucho más fuerte te mata muchas más células muertas o células malignas como células malas, células buenas, pero también empieza a producirte una gastritis. Entonces la corrección empieza a tocar otras partes de las cuales vos no querías que te tocaran. Los que han sufrido de gastritis, que yo creo que la mayoría alguna vez nos ha golpeado la gastritis, ¿no? Y esos cólicos, esos dolores son algo tremendo. Entonces lo mismo son los procesos de Dios. Nosotros podemos estar en el proceso y de pronto nadie en la iglesia, nadie de nuestra familia, ninguna persona o nuestra pareja se da cuenta que de pronto estamos haciendo lo que estamos haciendo. Pero si Dios te llamó, vos tenés que entender que vos tenés que entrar sin mancha y sin arruga. Porque para eso nos llamó, a que fuéramos santos y, y sin arruga delante de Él. Entonces, ¿cómo tenemos que llegar nosotros? En santidad. ¿Sí o no? ¿Y cómo se logra esa santidad? Dígame si los momentos más santos de nuestra vida no han sido cuando estamos en la inmunda. ¿O no? Cuando peor estamos, cuando estamos allá en el fondo. ¿Sí o no? Es cuando nos portamos bien, es cuando nosotros realmente empezamos a mirar de que no hacemos las cosas, no, porque ahí sí Dios nos ve, porque es que esto y lo otro. ¿O no? Imagine cómo va a ser Dios para provocar esa santidad en nosotros, sino a través de ese proceso. Fuimos escogidos y sí o sí, allá vamos a llegar. ¿Cómo? Esa es la cuestión. ¿Cómo quieres llegar delante de Dios? Si tu ojo es ocasión de perderte, es mejor perder tu ojo que perder tu alma, ¿no? Ahí les dan un ejemplo. Entonces, antes de pecar, piensen cómo quieren llegar. Si quiere estar en las manos de Dios para ese proceso, o usted empieza a alinearse de Dios. Porque la Biblia dice, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Mas sin embargo, David le dijo a Dios, prefiero que tú me trates y no mis enemigos, ¿no? ¿O no le dijo eso todavía a Dios? Irrevocables son los dones y el llamamiento. El otro día hicimos la tarea de los dones espirituales, ¿sí se acuerdan? Sí. ¿Cuáles dones teníamos nosotros? ¿Se acuerdan? ¿Se los pueden quitar? Dice que no. No se los pueden quitar. No se los pueden quitar. Que usted los tenga dormidos es diferente. ¿Y por qué están dormidos? Porque no lo han ejercitado. Porque les da pereza orar. Porque le da pereza tomar la autoridad, la cual Dios le ha dado. Es que yo le hago una pregunta. Jesucristo dijo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, ¿sí o no? Toda potestad quiere decir que el poder absoluto está en nombre de Jesucristo, ¿sí o no? Y si usted es una parte de Él, ¿usted tiene o no tiene poder? Entonces, ¿qué pasa? Si ahí dice que son irrevocables, usted no los va a perder. La bruja, la que fuma el tabaco, ¿usted cree que la que le cuenta el bochinche es el tabaco o es el Espíritu Santo? No, señora. El Espíritu Santo. Que usted lo utilice mal. Usted puede tener un arma en su casa, ¿sí o no? Y usted verá si va y la utiliza para ir y matar y robar y secuestrar. O si la tiene en su casa para defender su familia o cualquier cosa. Es la misma arma. ¿Sí o no?
Pero el que le da buen uso o mal uso es usted. La bruja tiene un don de profecía que ha sido mal utilizado. Aquí las hermanas tienen el don de profecía, ¿sí o no? Pero lo están utilizando para la edificación de la iglesia. Entonces, ¿lo están haciendo bien o lo están haciendo mal? Están haciendo bien. Lo están haciendo bien. Cuando la gente va donde el chamán y le toman esos menjurjes y toda esa vuelta, ¿usted qué cree que qué don están utilizando? El don de la afección. Porque usted va donde el chamán porque usted cree que el chamán tiene poder, ¿o no? Y el chamán lo único que tiene es un don que se llama fe. ¿Sí o no? Marcos 16, vamos a Marcos 16. Ahí atrasito. Marcos 16 del 14 al 18. Marcos 16 del versículo 14. Marcos 16. Versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su ¿qué? Infidelidad. Y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio ¿a qué? A toda criatura. ¿Solamente a los hombres? No. O sea que al perro, al gato, a las matas, todas son creación de Dios, ¿no? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere Será condenado. será condenado. Oiga lo que dice el versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos. ¿Alguien me puede decir qué significan los 2 puntos en... ¿Ah? En español o en literatura? Los 2 puntos en literatura es como si sonara un igual en matemáticas, ¿no? ¿Cierto? Y estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos. Porque ahí están los 2 puntos. Mira lo que sigue. ¿En qué hay que creer? Y estas señales seguirán a los que creen. ¿En qué creen? La pregunta es esa, ¿en qué creen? ¿En qué creen? Por eso están los 2 puntos. Y estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos. ¿Qué quiere decir? De que hay muchas creencias, muchas formas de creer. Pero aquí le está explicando cuál es la forma de creer de los hijos de Dios. Por eso están los 2 puntos. O si no, no estuvieran los 2 puntos. Si esos 2 puntos están ahí es porque significan algo. Eso no es porque, ay, es que, venga, es que Marco no, pues, escribí ahí los 2 puntos por chévere. No, si están ahí, significan algo. En mi nombre, gloria a Dios, nosotros a través de un profeta recibimos el nombre de Dios, ¿o no? Amén. Somos privilegiados. Porque en realidad yo no sabía que Dios tenía un nombre antes de. Solamente cuando entré a este mensaje y a través del mensaje que envió el hermano Branham pude entender de que Dios tenía un nombre. Así como usted tiene su nombre, Él tiene su nombre. ¿Y por qué Dios dice aquí, en mi nombre?
Hombre, eso tiene otro significado. ¿O no? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A Jesús conozco. A Pablo conozco. ¿De quién eran esas palabras? ¿Se acuerdan? De unos demonios. ¿Se acuerdan que fueron los hijos De Ixebas. de un tal Etsebas? De un tal, se dice ahí. Un tal Etsebas. Y vinieron pues según ellos, nosotros también podemos hacer liberaciones y todo eso. Y empezaron ellos, en el tío de Pablo, en el nombre de Jesús. Y ese demonio le paró todo berraco, venga, es que yo a Pablo lo conozco, a Jesús lo conozco. ¿Y ustedes? ¿Ustedes quiénes son? Y dice la palabra que le metieron una pela a esos dos. A ver, dice que los mandaron Desnudos. ¿Tiene o no tiene relevancia el nombre de Dios? Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, si el Padre y Jesús son el mismo, ¿por qué dijo Él todo lo que pidierais al Padre? Acuérdense que son dispensaciones, tiempo, posiciones de Dios, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero Hebreos 13:8, ¿qué dice Hebreos 13:8? Hebreos 13:8, ¿no es en Hebreos 13:8? Jesucristo es el mismo ayer, hoy. ¿Quién habló con Moisés? Si Jesucristo es el mismo, ¿quién habló con Moisés? Jesucristo. Antes de que Moisés fuese, yo soy, dijo Jesús. ¿Y quién habló con Moisés? Yo soy. ¿O no? ¿En nombre de quién le digo que voy? En nombre de yo soy. Por eso Él, cuando viene y dice, no tienes todavía 50 años, y viene a decir que conoces a Abraham, antes de que Abraham fuese, yo soy. Un tal Melquisedec, ¿ustedes se acuerdan de un tal Melquisedec? Sí. ¿Era quién? Rey de Salem. ¿Quién era? El mismo Dios, Jesucristo. Era Jesucristo. Amén. ¿Usted qué cree? ¿Alguien me puede buscar ahí en internet? Antes, Abraham habría de ver mi día, lo vio y se gozó. Creo que está en el libro de Juan. ¿En internet ya lo buscaron? Abraham habría de ver mi día, lo vio y se gozó. Creo que está en el libro de Juan. Juan 8. San Juan 8, 56. Vamos a leerlo desde el 52. Vamos a leer. Amén. San Juan 8, 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices
El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Tremendo eso, ¿no? Entonces volvamos al ejemplo. Dios viene donde Abraham a darle la promesa del hijo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Mientras los dos profetas segadores o ángeles segadores iban a destruir Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Sí. Mientras ellos estaban en guerra ya, digámoslo así, o estaban pasando por tribulación, Abraham estaba teniendo un deleite con Melquisedec, con Dios, ¿sí o no? De ahí, acuérdese, que Dios se quedó contándole todo a Abraham. Mira, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra porque el pecado los ha alcanzado y han subido al cielo. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Y se acuerda que Abraham estaba sacando como la rabiecita a Dios? Señor, por 50 justos no lo destruyan. Y le dijo Dios: pues tráeme 50. Bueno, está bien pues por 40. Tráigame pues los 40. Los únicos que salvaron fueron ¿quién? Lot y su familia. Y su familia. Y eso, La esposa. que no era porque lo merecieran. La esposa. Porque acuérdense que Lot era el que gobernaba Sodoma. Así que él era representante de Sodoma. Y entonces Dios, ¿por qué no lo destruyó? Por Por ser amor Abraham. a Abraham. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa Serán salvos. serán salvos. Lot, de una u otra manera, era el hijo adoptivo de Abraham. Dios lo Abraham lo amaba, por eso se lo llevó. Y entonces Dios, por no hacerle daño, pues lo cubrió a través de la promesa de que su casa sería salva. Pero la esposa de Lot le pareció muy chévere lo que había en Sodoma, y de pronto hasta lesbiana pudo haber sido, porque eso era algo tremendo, y de pronto tenía a su amante allá guardada. Uno no sabe, porque recuerda que la perdición era mucha. ¿Se acuerda que fueron los ángeles delante de Lot, y Lot le dijo a los del pueblo, dice, desde el más anciano hasta el más joven? Y Lot le dijo: tengo 2 hijas virtuosas, se las doy. Y ellos dijeron: no, nosotros ya estamos cansados de comer mujeres, queremos a los que tienes en tu casa. Y por eso Lot los guardó: ellos están dentro de mi casa y los tengo que proteger, así sea con mi vida. Pero entonces la mujer de Lot, ¿por qué anheló volver a Sodoma? ¿Algo tenía allá o no? ¿O fue gratis? Algo tenía. Claro, sí, Porque entonces, ¿por qué se iba a ir con Lot pero anhelando estar en Sodoma? Dice que Dios la calcinó, la volvió una estatua de sal. ¿Sí o no? Eso gratis no fue. Usted había pensado por qué. ¿Ah? Entonces, cuando Abraham conoce a Dios en su físico, en un cuerpo provisto, y era tan real que Abraham le dijo: espérate, que voy a traer pan y queso, y vamos a hacer una barbecue, un asadito. Espérate, yo mato un cordero. Y Dios lo esperó, ¿o no? Ahora, cuando Jesús muere, ¿ustedes se acuerdan que hubo un gran terremoto? sí. ¿Y sabe qué pasó a través de ese terremoto? ¿Sabe por qué fue lo del terremoto? El sepulcro de muchos fue abierto. ¿Y qué?
y resucitara. Y muchos lo vieron. Entonces, ¿Abraham resucitó o no resucitó? Amén. Y cuando Abraham va a la cruz, porque ese fue el día de la redención, ¿no? El día que el sacrificio del cordero es inmolado. Dice que Abraham habría de ver su día, lo vio y se gozó. Entonces, ¿estaba Abraham ese día o no estaba? Y usted se imagina qué sentiría Abraham al ver esa cruz y saber que el que estaba ahí era Dios. Segundo, si Abraham estaba durmiendo, ya había muerto, pues lo que nosotros llamamos la muerte. ¿A dónde estaba Abraham? En el paraíso, ¿no? Todavía estaba el paraíso. Hasta ahí estaba el paraíso. Cuando Jesús muere, ya el paraíso es vaciado y todos los que duermen en Cristo van a la presencia de Jesús. Amén. Entonces, Abraham estaba en el paraíso, tanto así que se acuerdan de la historia del rico y Lázaro. ¿Qué le dijo el rico? Padre Abraham. Padre Abraham, deja que Lázaro toque mi labio con tu dedo, porque tengo fe. Entonces él estaba en el paraíso. ¿Y Dios estaba o no estaba en el paraíso? Amén. La presencia de Dios estaba ahí. Pero imagínese la cara de Abraham cuando se para enfrente de la cruz y ve que con ese que él había compartido un asado era el mismo que estaba ahí crucificado. ¿Sí lo habían visto así? No. Abraham habría, ¿qué quiere decir habría? O sea que había una promesa. Habría de ver mi día. Lo vio, o sea, le estaba diciendo, yo se lo prometí a Abraham y le cumplí. Qué cosa más tremenda, ¿no? Claro. Habría de ver mi día. Lo vio. Que dijo, uy, Dios es una berraquera. Dios lo que promete, lo cumple. Qué duro verlo en esa cruz, pero esa cruz era lo que él me había prometido, de que yo estaría el día de la redención. Y se gozó. O dice que estaba llorando. Se gozó. Tremendo eso, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cómo estaba Jesús en la cruz? Dice que a Jesús se le veían los huesos de las costillas, ¿no? ¿Se acuerdan? Que cuando lo latigaron eran unas pelotas de plomo con unos anzuelos y eso entraba allí, se encarnaba en la piel y la arrancaban. Si uno hay veces ve cosas tristes en el internet, por ejemplo, perritos lastimados, o ve o hay veces ve uno Animal Planet y ve como un animalito caza al otro y a uno le duele sabiendo de que es la línea de vida. Ahora imagínese, uno ver a un hombre colgado en una cruz, todo desgarrado, no le quedó ni una sola gota de sangre a Jesús, con una corona de espina en la cabeza, sus costillas viéndose, ¿sí o no? Cuando el guardia fue a mirar de que realmente Jesús estaba muerto, dice que con una lanza lo pinchó y ni sangre le salió. Pero Abraham, viendo eso, estaba contento. Amén. Entonces era de la reina. Espíritu y eternidad. ¿Ah? Qué tremendo, ¿no? Él no vio la cruz. Él vio la redención, por eso se gozó. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a ver. No la circunstancia, no la situación
por la que nosotros estamos pasando, sino la redención y el llamado que nos hicieron antes de la fundación del mundo. Si yo miro allá y no acá, yo puedo entender el proyecto de Dios. Y de pronto aquí me puede estar pasando lo peor de lo peor, pero yo sé que viene el día de la redención. Y si pongo mis ojos en el día de la redención, lo que estoy viviendo aquí, lo paso por alto. ¿Por qué? Porque es que el enemigo eso es lo que necesita de ti. Decirte que eres un fracasado. De que el negocio que has montado 34,000 veces se la va a quebrar 35,000. Para que tú digas, yo no valgo nada, yo no soy nada, no sirvo de nada, soy un fracaso, estoy perdido. Eso es lo que el enemigo quiere. Pero si a vos te queda claro Efesios 1:4, eso para vos pierde importancia. Porque no es lo que el enemigo me está mostrando. Es lo que Dios ha declarado de mí. Los dones y el llamado son sin arrepentimiento y son irrevocables. Si yo le escribo eso y lo tengo claro para decírselo al enemigo, entonces cuando venga la carta de la EPS diciéndome, mira, es que tú tienes leucemia, yo le puedo decir, gloria a Dios, porque quiere decir de que los días de encontrarme con Él están cerca. O le puedo decir, ay, me voy a morir, hermano, vea, ore por mí, que no me quiero morir. Hermano, la muerte es el tiquete que lo va a llevar al cielo. Ahí sí cabe la historia, va para el cielo y va a llorar. Seríamos los más hipócritas del mundo, ¿o no? ¿Usted a qué vino a este lugar hoy? ¿A qué vino? Hablemos de hoy, ¿a qué vino? Eso le dijimos a Dios, ¿sí o no? Señor, yo quiero ir a la iglesia y encontrarme contigo. Pero Señor, es que hay veces voy y no pasa nada. Cualquier parecido con la realidad. Eso me lo contaron de otra iglesia, no de esta. Pero ¿a qué vinimos? ¿Realmente a qué vinimos hoy? A perder el tiempo. Yo vine porque yo quería encontrarme con Él. Y entonces, si yo estoy seguro de que me voy a encontrar con Él, ¿por qué le tengo miedo a la muerte? ¿Pasó, hermano? ¿Se atoró? ¿Somos incoherentes o no somos incoherentes? Sí, somos incoherentes. Es irrevocable. Entonces, ay, pastor, pero la Biblia dice, ¿cómo puedo descuidar una salvación tan grande? Claro, una cosa es descuidar, otra cosa es perder. ¿Sí o no? Ay, pastor, es que Judas perdió su salvación. Padre, de los que me diste, ¿cuántos perdieron? Ninguno. ¿Cuántos? Ninguno. Solo el hijo de perdición. ¿Estaba o no estaba predestinado a ser hijo de perdición? Entonces, fuimos escogidos desde antes que todo este bochinche existiera. Usted no fue escogido para venir a la iglesia y llamarse hijo de Dios para que fuera y le pegara las llagas a todo el mundo y mostrarse como un fracasado. Usted vino para que manifestase el día de su redención, no importando la circunstancia ni el cómo está hoy, sino lo que usted será mañana.
No importando si hoy está bien o está mal. Lo que está pasando por aquí es un proceso de alineamiento para llegar a su día de redención. Eso es el proceso. Nosotros tenemos dos fees. ¿O cuántas? Creemos en Dios, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero creemos en nosotros. Y nosotros somos más reales delante de Dios. ¿O no? Usted está más cierto que existe usted a que existe Dios. ¿O no? ¿Sí o no? Pero creemos menos en nosotros. ¿O no? Libro de Efesios capítulo 3 versículo 20. Definitivamente las pastas de la presión me tenían bloqueado. Libro de los Efesios capítulo 3 versículo 20. Libro de los Efesios capítulo 3 versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿De quién se refiere? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿De quién están hablando? De Dios. ¿Sí o no? Primera fe. ¿Sí o no? Segunda fe. Según el poder que ¿qué? Que actúa en nosotros. Amén. Gloria a Dios, ¿no? ¿Entendieron lo que leyeron? Sí. Claro. ¿En serio? Tenemos el poder dentro de nosotros. Para los que no entendieron, lo que acabamos de leer dice que Dios va a actuar en la manera que tú actúes. Una fe en Dios y una fe en nosotros. Y eso, para que funcione, tiene que unir. Amén. Amén. Dicen, porque Él, pues vamos a leer, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. O sea que tú pones una parte y Dios la multiplica. Pero tienes que poner de tu parte para que esto funcione. Si tú no pones tu parte, la parte de Dios se queda estática. Eso es como las pilas, tiene un polo positivo y uno negativo, y para que eso funcione, tienen que llegar a un punto de encuentro. Esa es la función de las pilas. Y eso es lo que Dios necesita. Que tu parte positiva se alinee con la parte negativa de Él para que empiecen a producir las cosas que nosotros necesitamos, sin perder el rumbo y desconocer de que pase lo que pase, nosotros ya fuimos escogidos, y que cuando nos escogieron nos dieron unas dádivas, unos dones, y esos dones y ese llamado por nada del mundo se van a perder. Por nada. Tremendo, ¿no? Ay, pastor. No, mentira. Pastor, ¿y cómo hago yo para saber de que Dios sí me llamó? Dijo Jesús. Ve a un palo de mangos y tienes que encontrar mas por los frutos
los conoceréis. Amén. Ay, pastor, a mí me llamaron. Yo no sé si lo llamaron o no. Usted a mí me puede engañar y yo de pronto, pues nosotros nos vemos 1 o 2 veces a la semana. Hay veces cada 15 días. Hay veces cada 2 o 3 meses. Y yo para ver. Eso es una pregunta que solamente usted la puede responder. Hay veces cometemos el error de decirle a la gente, mire, es que usted no tiene comunión con Dios. Uno no sabe la relación de cada persona con Dios. Una vez criticaron a una persona. Es que usted esto, usted lo otro, usted se va a perder. Y esa persona llega y le dice, y le puedo asegurar que más fácil me voy yo para el cielo que usted. ¿Por qué? Porque esa persona llevaba su intimidad con Dios. De pronto no se congregaba donde se congregaba la otra persona, pero se congregaba. Oraba, ayunaba y buscaba a Dios, pero nadie sabía. ¿Por qué? Porque es que uno no tiene que andar como los fariseos, todos carilavados. Eso dice, ¿no? Sí. Parándose allá de primero, ay, no. Lo importante aquí es cuánto tú amas a Dios. Eso yo creo que sí es importante, no cuántas veces vienes a la iglesia, sino cuánto amas a Dios. En conclusión, no le coman cuento al enemigo. Dios le puso unos dones en sus manos. Yo sé que Dios les ha hablado. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a orar, cuando uno empieza a orar, Dios empieza y le trae o una imagen de la persona o Dios le dice a uno de esa persona. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Sí. Para los que se quedaron mudos, yo les digo Dios cómo les habla. Usted se levanta y usted llega y dice, no hago y no en pensar en fulano de tal. ¿Les habla o no les habla Dios? Amén. ¿Vio que es que ustedes no entienden cuando Dios les habla? O hay veces, alguien está pasando o nos está contando algo que le ha sucedido a una persona, bueno o malo. E inmediatamente Dios nos pone en el corazón o nos muestra la cara de esa persona. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Vio cómo Dios les habla? Hay veces pasamos y hay un accidente y de una dice, uy, me dio una cosa más maluca en el corazón y me acordé de fulano de tal. ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? Es Dios diciéndote que esa persona necesita que tú ores por él. Acuérdese, tenemos que saber orar. No es que Dios lo saque del proceso, sino que Dios le dé fuerza en el proceso. Amén. Amén. Porque si abortamos el proceso, es igual como si le aplicamos un abortivo a un animal o a una persona. Simplemente la criatura o el fruto que iba a haber se perdió. Amén. Pero si nosotros, digamos, una perrita o un gatico o una persona está en estado de embarazo y de pronto necesita alimento, necesita unas vitaminas o esto, hombre, pues cómpresela, llévela al veterinario, llévela al médico, para que este fruto que ya tiene en su vientre pueda salir a flote. Primero, a usted no le van a dar los malestares que siente ella. Segundo, usted no puede cargar el fruto que lleva ella en su vientre. Y tercero, los dolores, malestares, trasnochos y ninguna de las sensaciones que presenta el embarazo los va a vivir usted. Pero usted sí puede hacer de que ese fruto nazca, ¿cierto? El proceso
es de esa criaturita que está en estado de embarazo, que usted va a disfrutar cuando esa criatura nazca, claro, porque uno va a decir, ella estaba en un proceso y yo le ayudé. Lo mismo tenemos que hacer con los hermanos. Hermano, está en un problema económico, listo. Si tenemos cómo ayudarlo económicamente, lo ayudamos. Yo creo que eso lo hemos aprendido aquí en la iglesia, ¿o no? Amén. ¿O no? Sí, amén. Aquí tacaños en esta iglesia no son. No. Entonces, y fuera de eso, pues, lo ayudo en oración. Listo, Señor, yo no pude aquí, pero yo te pido de que esa persona pueda abrir sus ojos y tú enséñale, Señor, de cuál fue su ropa, que no lo vuelva a cometer. O de pronto un problema con un hijo, porque es que nosotros, para criticar los hijos de los demás, somos buenísimos. Acuérdese que la palabra de Dios dice de que antes de sacar la paja en el ojo ajeno, tenemos que evaluarnos nosotros, a ver cómo estamos, ¿cierto? Entonces, es más fácil ayudar que juzgar. Para vos poder juzgar, tenés que estar a un nivel tan alto que tú sepas y entiendas que nunca vas a pasar por el proceso que esa persona va a pasar. Eso es lo único que te daría a ti derecho a juzgar a otro. Pero aún Pablo, habiendo ido hasta el tercer cielo, dijo, el que crea estar firme, mire que no caiga. y era Pablo, ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces, no es de juzgar, es de ayudar. No es de condenar, es de dar la mano. Venga, hermano, yo sé que usted falló. Porque es que muchas iglesias tienen por costumbre eso, ¿no? Un hermano cae y de una lo sacan de la iglesia. No se puede congregar y los otros hermanos no lo pueden saludar. Es que el hermano está en desobediencia. Venga, el desprecio, ¿cuándo ha traído a alguien? La mayoría de esas iglesias saben que lo que hacen es jugar con el temor de la gente. Claro. Pero si usted viene aquí por temor a que se va a ir para el infierno, al igual se va a ir para el infierno. Usted lo que lo tiene que traer a la iglesia es el amor hacia Dios. Eso es lo que lo tiene que traer. No el temor si se va a condenar o no se va a condenar. Pero el amor. Uy, cuando uno está enamorado se vuelve un bobo, ¿o no? Imagina, y Dios mantiene enamorado de usted. ¿O no? De tal manera amó Dios al mundo. Imagina, fue capaz de proveerse un cuerpo por amor a usted. Eso está como si la esposa de uno llega a prender un dedo y uno le dijera, vea, córteme el dedo a mí, y lo ponía a ella. Es lo mismo. ¿Sí seríamos capaces de hacer eso por nuestras parejas? ¿Usted le haría un dedo a Fernando? Sí. Uy, no, a mano de Fernando le quedaría muy rara. Los dedos largotes y el dedo suyo chiquito. No, mejor no le dé el dedo. Pero entonces, o sea, que a la iglesia, que realmente a la iglesia te traiga el amor. Yo quiero venir a la iglesia porque es que verdad lo que hizo Dios por mí fue extraordinario. Voy a ir a la iglesia, no por obligación, porque hay veces hemos venido a la iglesia por obligación. El que diga que no es, vea, mejor dicho, es un hipócrita. Hay veces uno ha venido a la iglesia porque le toca. Porque le toca. Como hay otras veces que uno no ve la hora de que llegue el domingo a venir a la iglesia. Pero todos hemos pasado por los diferentes estados, o sea, eso es de todo, eso, el que diga que no es muy mentiroso. Pero cuando uno está enamorado, no, uno todo. Como cuando va a comer salchipapa con la mujer, no amor, cómase esa papita. Ay, no amor, cómase usted. No, amor, hágale que yo sé que eso es amor. Yo, por ejemplo, a mi esposa no hago y no dejan de cariñitos últimamente. Porque no puede.
No es porque no quiera por la cirugía, pero mentira. Oiga, pero para que me hubieran quitado el estómago a mí, lo hubieran dado a ella. No le inviten a almorzar porque, mejor dicho. Bueno, entonces, una cosa que tenemos que entender es, primero, no sé cuál sea tu situación, no sé. No sé si hoy viniste contento, viniste triste, no sé si viniste sano o viniste enfermo. Lo único que sí te puedo decir es que Dios te escogió. Eso sí te lo puedo asegurar. Segundo, cuando Dios te escogió, te ha dado unos regalos, te ha dado unas dádivas, unos dones espirituales que son tuyos. Son tuyos. Valóralos, pero sobre todo, úsalos. Cuando estés orando, ¿se acuerda lo que le pasó a Job? ¿Usted se acuerda que lo leímos en la vigilia el sábado? Job empezó a ser prosperado cuando empezó a orar. ¿Por quién? ¿Por él o por sus amigos? Por sus amigos. Piensa primero en tu hermano antes de estar pensando en ti. Acuérdate que es más bienaventurado el que da. Lo que tú siembres, de eso vas a recoger. Entonces, Dios te ha dado unos dones. Primero, Dios te llamó. Segundo, te dio unos dones. Y tercero, nunca se te olvide que Dios te ama. Y que nunca te va a dejar solo. Hay veces parece que nos dejase solos. Hay veces parece que nos hubiese abandonado. Pero hay una poesía linda que llama Huellas en la arena, o Huellas sobre la arena. ¿Sí se acuerdan? Sí. Bueno, para los que no se acuerdan, le voy a hacer un pequeño recuento. Hubo un hombre que le oró a Dios y le dijo: Señor, yo quiero caminar contigo. Un día ese hombre se fue a pasear y resulta que mientras paseaba sobre la orilla del mar, empezó a orar. Y le dijo: Señor, mira, no se te olvide que yo te amo. Y cuando él empezó a ver de que al lado de él había otro par de huellas, solamente se veía cuando las huellas iban quedando. Era Dios diciéndole: yo estoy contigo. Siguieron caminando cuando de un momento a otro solamente siguieron apareciendo solamente un par de huellas. Entonces aquel hombre, en medio de la oración, desesperado, dijo: Señor, ¿por qué me dejaste solo? Íbamos caminando lo más de chévere por la playa, cuando de un momento a otro tú te desapareciste. Y Dios le dijo: de ninguna manera. En el momento que solamente empezaste a ver un par de huellas, era porque yo había entendido que tú estabas cansado y te llevé en mis brazos. Las huellas que tú veías ahí eran mis huellas mientras yo te cargaba. Esos son huellas en ti. Entonces, no estás solo. Dios te ama y Él te lo prometió de que nunca te dejaría solo. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. De tal manera me amó, que no hay forma en que podré pagar el precio de ese grande amor. De tal manera me amó,
Celestial, Señor, eres tan extraordinario, tan maravilloso, Señor. Señor, como el siervo, Señor, cuando está agonizando, cuando está allí angustiado, cuando de pronto le han cogido sus calambres, está a punto de morir, Señor, dice que ese siervo empieza a clamar por el agua. Señor, cuando nosotros muchas veces, Padre, hemos decidido apartarnos de ti, cuando muchas veces, Señor, nos da pereza leer tu palabra, nos da pereza, Señor, orarte, encontrarnos contigo en las mañanas. Nuestra alma empieza a agonizar de una manera tan lenta, Señor, que nosotros no lo sentimos. Pero al pasar del tiempo, Padre Celestial, estamos peor que ese siervo. Y solamente podemos ser vivificados si esa agua viva viene a nosotros. Si ese espíritu vivificador vuelve a nosotros. Por eso, Padre Celestial, yo te pido que seas tú derramando tu bálsamo, Señor, sobre el corazón de cada uno de los que estamos aquí. El que tenga su corazón marchito, Señor, restáuralo con ese bálsamo. Y el que tenga ese corazón ferviente, Señor, permite que ese bálsamo encienda más la llama que hay en su corazón. Aquí estamos, Señor, reconociendo lo débiles y frágiles que somos, Señor. Padre Celestial, si tú no estás con nosotros, somos peor, Señor, que una hoja seca que con nada se podría quebrar. Pero cuando tú estás con nosotros, Señor, realmente somos más fuertes, Señor, que Sansón, somos más fuertes que cualquier persona. Pueden venir las tormentas, pueden caernos muros encima y no nos hacen daño. Porque tu presencia, Señor, es esa fuerza sobrenatural que hace, Señor, que podamos brincar, saltar las pruebas más duras, más fuertes que hayan sobre la faz de la tierra. Por eso, Padre Celestial, que tu presencia nunca, Señor, se aparte de nosotros. ¿Qué estaría viviendo David cuando clamaba, Señor, llorándote? Cuando allí, Señor, de pronto doblado sobre sus rodillas, clamaba y decía, devuélveme el gozo de mi salvación. Padre Celestial, yo te pido que seas tú con cada uno de los hermanos en esta hora. Padre, el que ha venido enfermo, Señor, solo tú puedes sanar. El que ha venido angustiado, triste, Señor, solamente tú, Señor, le puedes dar paz. El que ha venido tribulado, con tantos problemas, solamente tú le puedes dar paz en medio de la tormenta. Por eso, Padre Celestial, yo te pido que seas tú en esta hora. Que en esta hora seas tú, Señor, glorificándote en nuestras vidas. Cuando lloras, por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto de esperar. Sí, Señor. Puedes tener Solo Él. más allá de la verdad. Muchas veces yo no te siento igual que tú.
veces intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puede que pase la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. Entonces no se les olvide de que si el enemigo viene por un camino, dice que por 7 se tienen que ir. Amén. Cuando el enemigo venga a probarte, tienes que decirle: hey, no se te olvide que yo fui escogido desde antes de la fundación del mundo. Y tienes otro problema: Dios a mí me dio unos dones, y tú verás si te quieres enfrentar contra un hijo de Dios. Nunca se te olvide que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en Cristo Jesús somos más que vencedores. No importa la prueba, no importa la prueba, llámese como se llame. Lo único que dijo Dios es que con Él la victoria siempre estaba garantizada. Amén. Que el Señor Jesucristo los continúe bendiciendo. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas y posteriormente una intervención de la hermana Xiomi. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos, Señor, de que seas tú bendiciendo estos diezmos y estas ofrendas. Padre Celestial, tu palabra dice que tú amas al dador alegre y sabes con la disposición que cada uno de nosotros lo vamos a dar. Multiplícalo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque tú lo dijiste, Padre, de que al 100 por 1 multiplicarías. Lo damos, Señor, porque te amamos, no porque tengamos un interés. Lo hacemos porque queremos obedecer a tu palabra y no porque estemos obligados. Por eso, Señor, añade bendiciones hasta que sobre y abunde, Señor, a esta siembra que estamos haciendo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ver cómo me salen estas palabras. Bueno, hola a todos. Pues en la iglesia, como familia en Cristo que somos, y a todos les quiero compartir que, pues, como fueron testigos de la unión en el noviazgo con Javier, ya estamos en promesa de matrimonio. Entonces, pues los planes de Dios, ustedes saben que Él los toma en su tiempo, en su momento. Entonces, te estoy dando como la espalda. No se preocupe. Bueno, así Dios lo ha consentido, así lo ha planeado, se los quiero compartir y quiero presentarle, pues, obviamente a Dios Todopoderoso, la nueva camino que emprendemos y colocarlo en las manos de Dios. Gloria a Dios.